que como sabéis fue una encíclica revolucionaria en su tiempo y es revolucionaria en el nuestro. Aquí tenemos que hablar del comunismo y de esas cosas, pero para que lo comprendamos, ¿eh? Bueno, y que hable él, que sé que lo va. Bueno, pues una vez que Mercedes ha hecho la presentación, yo funciono como un sacerdote sencillito y trabajo lo mejor que puedo. Eso sí, vivo mi vida sacerdotal con bastante intensidad. Entonces yo cuando he estudiado la encíclica esta un poco a fondo, pues y hacer un resumen, que no era fácil, lleva horas de trabajo, porque claro, haces un resumen, pero tiene que respetar los contenidos fundamentales de la encíclica. Y entonces pienso que lo ha respetado muy bien esos conceptos. Y como se ha publicado, o si falta algún artículo en el boletín vuestro, entonces yo he pensado también que hay que conocer un poco el anterior a la encíclica y el posterior a la encíclica. Quiere decir, por qué se produce la encíclica y la repercusión que tiene posterior en las siguientes encíclicas de los papas. Esto viene y tal. Entonces, el Papa hace referencia inmediatamente a los gremios, que era el sistema social que en ese momento estaba integrado con la Iglesia, estaba muy integrada a la sociedad. Ese sistema de los gremios fueron asociaciones de artesanos y comerciantes que desempeñaban un papel clave en la economía, la organización social y la cultura urbana de Europa durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna. Entonces, ¿qué eran esos gremios? Que eran un gremio agrupaba a quienes ejercían un mismo oficio, ejemplo, carpinteros, herreros, panaderos, etc., y eran comunidades profesionales con normas propias. Tenían tres dimensiones: la económica, que regulaba la producción del comercio; la social que protegía a sus miembros; y la moral y religión, el oficio que entendían como vocación. Entonces, ¿cuál era la organización? Yo voy un poco rápido porque esto es como el anterior a la encíclica, pero sí que quiero tener estos conceptos que ya bien claros. ¿Cuál era la organización interna? Pues se distribuían en 3 grados. El aprendiz, que vivía con el maestro y aprendía el oficio y la disciplina moral. El oficial, que era trabajador cualificado y asalariado y podría desplazarse entre ciudades a hacer su trabajo. Y el maestro tenía taller propio, es decir, como una pequeña empresa, y formaba ahí a los aprendices. Y para tener ese taller o esa empresa propia se les exigía una obra maestra, que hicieran una obra maestra como representación de sus capacidades. Vale, después tenemos que las normas estrictas, calidad de producto, que tenían como principio calidad del producto, precio y salarios y formas de trabajo. ¿Ves? Estaba todo como muy organizado. Y después el número de talleres que también estaban organizados. El objetivo era garantizar una vida digna y un trabajo bien hecho. Ese es el planteamiento de la dignidad que tanto hablará el Papa de tal. ¿Cuál es la función social? La función social que tenía: protección del trabajador, evitar competencias desleales, proteger frente a los abusos, ayuda en caso de enfermedad, viudedad y muertes. Esta es la protección. Sentido comunitario. El trabajo tenía una dimensión moral. Se transmite de generación en generación. Estaba integrado en la vida urbana y parroquial, que esto es muy importante. Cada gremio tenía un santo patrón, que también lo siguen teniendo ahora, y tenía capilla o altar propio y fiestas profesionales. Es decir, la religión estaba totalmente integrada con el trabajo y con la vida social. Entonces, esto es tan importante porque en el paso siguiente de la revolución eso se va a desintegrar y el Papa echará mano de lo anterior para reconstruir el futuro. ¿Cuál es la relación de la Iglesia? La relación de la Iglesia con todos los gremios era bendecir y acompañar a los gremios, enseñaba que el trabajo participaba de la obra creadora de Dios, cosa importantísima, y reforzaba la idea de justicia en el salario y en el precio. Entonces ya viene el cambio de los gremios, el declive de los gremios, que entra en crisis precisamente con la primera revolución industrial. Ahí entra en crisis los gremios, cambia todo, mentalidad, todo. La primera revolución industrial, que os hablaré ahora, y también de la segunda, comienza en el 1760 y termina en el 1840. Esos
100 años o 110 está la primera revolución industrial. Entonces ahí que entra un liberalismo económico sin freno ni control por la producción en masa por las fábricas, ¿vale? Entonces esto hace que desaparezcan los gremios, ¿eh? Su desaparición dejó al trabajador desprotegido, lo que provocó la encíclica de Rerum Novarum. El Papa veía en los gremios armonía entre el capital y el trabajo. Bueno, pues este es un poco la antesala de la revolución industrial, y la revolución industrial, la primera revolución industrial será la antesala precisamente de la encíclica del Papa, porque la primera revolución industrial del 760 al 800, el Papa todavía no había escrito la encíclica. Bueno, pues comienza así. En este proceso histórico, la transformación económica, social y tecnológica cambia la forma de producir y trabajar. Comienza en Gran Bretaña, la revolución industrial comienza en Gran Bretaña. Os digo esto porque son muy importantes los comienzos, cómo se organiza y cómo tal. ¿Por qué comienza en Gran Bretaña? Se pregunta. Por la abundancia del carbón y del hierro. O sea, no es una casualidad que nazca, por la abundancia del carbón y del hierro. ¿Por qué otro dato comienza en Inglaterra? Por el capital que Inglaterra había acumulado de las colonias, del imperio que tenía, de la Commonwealth. Y el capital era fundamental para desarrollar la industria. Entonces, el capital acumulado por el comercio y el imperio colonial. Por la estabilidad política, otro dato importante, había una estabilidad política que protegía la propiedad privada, de la cual el Papa será gran defensor, con muchas que también tengo otro apartado precisamente para que veáis este tema. Entonces, la estabilidad política protege la propiedad privada y innovaciones agrícolas y red de transportes. Este es el comienzo de... ¿Cuáles son las principales innovaciones tecnológicas? Pues la primera innovación tecnológica en esta nueva situación es la máquina de vapor. Es el comienzo de toda la situación con James Watt. Permitió mecanizar fábricas y transporte. Y después ahí entra la industria textil con sus talleres, las hiladoras, telares, mecánicos, y después entra también el transporte, el ferrocarril y el barco de vapor. Esas condiciones tecnológicas son las que se producen en esta primera revolución industrial. Cambios económicos: pasa de una economía agraria y artesanal a una industria y a un capitalismo en principio sin frenos, ya veremos más adelante. Nacimiento de la fábrica y producción en masa, expansión del comercio nacional e internacional. ¿Cuáles son las transformaciones sociales? Mirad, la primera transformación es que millones de personas de las zonas rurales se van a las ciudades. Se crean grandes ciudades con bastante desconcierto, con bastante tal. Surgen nuevas clases sociales. Esto hace que surjan nuevas clases sociales. ¿Cuáles son esas clases sociales? Por un lado, la burguesía industrial, dueños de las fábricas, y por otro lado, los proletarios, que en ese momento es el nombre, los obreros asalariados. Surgen esas dos condiciones bien diferenciadas y bien claras. Las condiciones laborales, ¿cómo son? Pues son jornadas largas, salarios bajos, trabajo infantil, trabajo también de la mujer, unas situaciones verdaderamente muy penosas para el trabajador, muy complicadas. Hay un crecimiento rápido y desordenado de las ciudades. Esto es así, no dan abasto a organizarse, por lo tanto tienen que vivir como pueden y actuar en esa situación. Consecuencias políticas: aparición del movimiento obrero, sindicatos y huelgas. La primera ya, cuando hay una situación de masa en las grandes ciudades, se organizan y entonces preparan las huelgas y los movimientos. Bueno, ahora entramos ya entonces en la segunda revolución industrial, que va de 1870, ya terminado, a 1914, la segunda revolución industrial. Y fijaros, aquí en esta revolución industrial y entre estas dos fechas es donde se produce la encíclica, que la encíclica se produce en el 1891.
Entonces, cuando se produce la encíclica, hay un gran recorrido ya, un gran recorrido de movimientos, de huelgas, de trabajo miserable, hay bastantes cosas. Se producen nuevos avances en esta segunda revolución industrial. ¿Cuáles son? Aquí los avances son la electricidad, el petróleo y el motor de combustión, fundamentalmente. Industria, químicas y nuevas tecnologías, producción en cadena y mayor localización económica. ¿Cuál es el balance histórico de esta situación? Aspectos positivos. Aumento de la producción y riqueza, que tiene sus aspectos positivos, grandes, todo no. Avances científicos y tecnológicos. Mejora progresiva del nivel de vida. La fe sería una respuesta al sufrimiento. La fe sería una respuesta al sufrimiento y también como una renuncia, como una profética, como un planteamiento profético. Los aspectos negativos: explotación laboral y desigualdad social. Esto se está produciendo constantemente en todas estas situaciones, que ahora, como ha dicho Jaime al principio, también esa explotación de alguna manera se reduce, pues a lo mejor sin tanto ruido, sin tanto tal, pero así la harán como que las personas, antes se decía, dice, estudia, saca carrera, porque eso te garantiza y te da un sueldo mayor y tal, pues ahora ya no es tan segura esa situación, ¿eh? O darle a tus hijos para que saquen una carrera, que es la mejor herencia y tal, y que después ya no es tan seguro, porque vemos como personas muy preparadas pues tienen sueldos relativamente bajos. Bien, los aspectos negativos: explotación laboral, desigualdad social, contaminación ambiental, ruptura de formas tradicionales. Esta es la ruptura del cambio de los gremios a esta situación. Dios deja de estar en el centro social, se produce la secularización, se debilitan las comunidades parroquiales. Claro, todo el trasiego a las grandes ciudades, entra en la revolución, entran otros conceptos, entran otras ideas y entran nuevos planteamientos. Se debilitan las comunidades parroquiales. Ahí entran precisamente los grandes ideólogos, Marx, que entiende que la religión es un opio del pueblo. ¿Por qué? Pues porque la religión estaba con unos principios que ellos realmente no aceptaban, simplemente. Entonces, era el opio del pueblo, pues porque ocupaba mucho espacio en la sociedad y entonces, pues, como iba la gente a la iglesia, y entonces lo considera como esto. Bien, la técnica como fin en sí mismo. Estos son los aspectos negativos. La técnica como fin en sí mismo. El valor de la persona viene dado por su utilidad y productividad. Y el sistema industrial deshumaniza. Esto también lo dice Marx. Marx también dice que el sistema industrial queda deshumanizado. Alteró la manera de entender al ser humano, a Dios, al trabajo y al sentido de la vida. La revolución industrial alteró esta situación. Mira, siempre alteró la manera de entender al ser humano, a Dios, al trabajo y al sentido de la vida. Y por último, vemos que las nuevas ideologías son el liberalismo económico, el socialismo y el marxismo de Karl Marx y Engels, vamos, pero ya no entro. Con esto tenemos lo de la revolución industrial, que es donde motiva al Papa para hacer la encíclica. Otro de los elementos que entran realmente muy fuertes dentro es dos puntos. La propiedad privada, que defiende el Papa constantemente, y que el sentido de la defensa de la propiedad privada está basado en Aristóteles, en Santo Tomás, como un derecho natural. Yo aquí hago una ampliación de lo que es la propiedad privada para que podamos entender, pero el Papa entrará en todos los artículos que se publiquen, entrará por todas las partes como defensor de la propiedad privada basado en la ley natural. Incluso, ya que tengo también unas cuantas citas bíblicas para que entendamos que precisamente desde la religión hay una autorización total a la sociedad privada, a la propiedad privada. Pero esto no quiere decir que la propiedad privada sea absoluta, ¿eh? Y después el otro concepto del Papa constantemente es tratar de unir
capitalismo con obreros, que no tiene por qué haber esa lucha de clases tan feroz y tan violenta y tal, sino que tiene que haber un entendimiento y un diálogo para que se puedan entender, porque el capital necesita al obrero y el obrero necesita al capital, y está defendiendo los derechos del obrero constantemente y los derechos del capital, están defendiendo. Pero lógicamente los movimientos y las huelgas no van por ahí. Los movimientos y las huelgas van precisamente por atacar a la propiedad privada, que consideran que es el obstáculo número uno del avance. Y entonces ahí es la lucha que mantiene el Papa en defensa precisamente del ser humano en esta situación. Porque hay un planteamiento que lo hace muy claro. Es decir, las personas que se ven como engañadas por estas ideologías a veces se convierten al final en un perjuicio para la propia clase obrera. ¿Y por qué se produce un perjuicio? Se produce porque no respeta la libertad, porque no respeta su propiedad privada, que es un derecho natural, y porque lo pone todo en común, y entonces el hombre ahí no puede funcionar. Bien, pues yo voy a hablar un poquito ahora de la propiedad privada, que es el elemento común, como un denominador común que hay constantemente en toda la encíclica del Papa. Después ya con los artículos que tenéis ya podéis más detalladamente hacer, pero estos son los planteamientos. Entonces, la propiedad privada, su fundamento antropológico. El ser humano como ser libre y corporal. El ser humano para vivir necesita apropiarse de bienes externos, alimentos, vestido, vivienda, herramientas. Yo os explico la propiedad privada ampliamente, aunque esté distribuida en la encíclica, ¿sabes? Para que tengamos los conceptos bastante claros de todo este proceso. La propiedad privada surge como una extensión práctica de la autoconservación. ¿Por qué? Porque lógicamente yo tengo una finca, o tengo un huerto, o tengo una fábrica, o tengo tal, y la trabajo, tengo el producto de mi trabajo, y esto me garantiza la conservación de mi propia vida. Por lo tanto, la propiedad surge como una extensión práctica de la conservación, de nuestra conservación, porque necesitamos tener la comida o el alimento en la casa para el día siguiente, y eso solamente se hace cuando hay unas reservas, cuando se van produciendo reservas que te garantizan esa situación. El ser humano transforma las cosas, las ordena a fines, imprime su trabajo, con lo cual es algo que le pertenece, que es suyo. La cosa empieza a ser algo mío, personal, integrada en su proyecto, o sea, todo el proyecto que la persona ha hecho y el trabajo que ha hecho sobre las cosas es algo como una extensión del propio ser que le pertenece. La propiedad es una proyección de la persona, como escribe un libro, como escribir un libro, hacer un mueble o hacer otra cosa. La propiedad es una proyección de la persona. Todo lo que hace la persona, de alguna forma, le está perteneciendo a la persona. Por lo tanto, esa pertenencia es la propiedad privada, lo que realmente tenemos. Fundamento filosófico. Aristóteles ya en el 384-322 a.C., muere con 62 años, es discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, dice que la propiedad privada favorece el orden, estimula la responsabilidad y evita conflictos. ¿Por qué dice que favorece el orden? Pues lógicamente porque cada uno en su propiedad privada trabaja para él y no tiene que estar ni dependiendo, ni derrobando, ni haciendo extorsiones a los demás. Luego favorece el orden. Si yo trabajo para mí y tengo suficientemente para vivir, no tengo por qué extorsionar a absolutamente nadie. Por eso favorece el orden. Si favorece el orden, también estimula la responsabilidad. Es mi responsabilidad el trabajo. Y ganarme para mí o ganar para la familia y tal. Y si me responsabiliza en eso, también evita los conflictos. Quiere decir, si yo tengo para mí, trabajo para mí, no tengo que estar robando ni tengo que hacer conflictos para nadie. Lo cual
Fijaros ya, en ese tiempo, en el 384-322, lo que estaba planteando, de qué forma tan clara estaba planteando Aristóteles el derecho a la propiedad privada. Es la más conforme, la propiedad privada es la más conforme con la naturaleza humana, porque el hombre cuida mejor de lo que siente como propio. Si las cosas se destruyen a veces, es cuando es de todos y no es de nadie. Tú llegas a un sitio, pues no sé, a un centro social de los actualmente que tenemos, ves que está una cosa estropeada y todo el mundo pasa y nadie, cualquiera podría arreglarla, pero todo el mundo pasa porque, pues mira, que la arregla el que viene, ¿ves? O sea que el planteamiento es claramente eficaz en el sentido actual y en cada momento. Porque el hombre cuida mejor de lo que siente como propio. Hay algún refrán, el ojo del caballo engorda, el ojo del... ¿Cómo es el caballo? El ojo del amo engorda. Pues ya está. Quiere decir que si el amo no está pendiente de lo suyo, pues peligra realmente de que fracase. Entonces, por esta razón, nos está diciendo con toda la verdad que eso se está manteniendo. Santo Tomás de Aquino le sigue a Aristóteles, que ya es en el 1225-1274. Él muere, Santo Tomás de Aquino, con 59 años. Representa a la escolástica. La escolástica es un movimiento muy integrista, muy perfeccionista, donde cada cosa tenía que estar en su sitio y a veces se pasan porque no. Llega el momento que se pasa y entra en crisis el movimiento en ese sentido, porque a veces, por mucho que quieras cosificar todas las cosas y con mucha llega un momento que se rompe. No, el hombre no llega tanto. La escolástica se rompe precisamente, en parte, precisamente por la cosificación, porque, por el detalle, de cantidad de detalles tal. Pues por ejemplo, por deciros, un sacerdote diciendo la misa en el sentido escolástico, pues igual podía cometer 5 o 6 pecados veniales o mortales en la misa, por no cumplir los ritos de la misa que estaban estipulados, el cáliz tiene que ser así, lo otro tiene que ser así, lo otro tal, una perfección que después empezaba a degenerar. Bueno, bien, pero integra el pensamiento de Aristóteles con la fe cristiana. O sea, Santo Tomás de Aquino le sigue a Aristóteles y nos dice que integra su pensamiento, pero que integra ya con la fe cristiana, que hay un paso importante. Aristóteles no nos habla de la fe cristiana, porque no sé, pero Santo Tomás sí ve los valores que tiene Aristóteles y esa reacción para hacerlos valer. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, los bienes son para todos. Los bienes que hay no es para unos pocos. Incluso el Señor lo aplicará de una forma especial con respecto a la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre tener todo o tal si al final se pierde? Quiere decir que los bienes es para todos. Pero es verdad, aquí es verdad que vemos como una de las críticas que le hace el Papa precisamente al capitalismo es que está en manos de unos pocos y la gran mayoría pasa miseria, no tiene con el trabajo para vivir y para mantener la familia y para ahorrar. Entonces, ¿cómo soluciona ese problema? Regulando el capitalismo, poniéndole leyes concretas, haciendo actuar al Estado para que regule en caso de normalidad ese capitalismo. Ese capitalismo tiene que estar basado en la dignidad, tiene que estar basado en un sueldo justo. El sueldo justo es mantener a la familia y el Papa añade siempre, precisamente en defensa de la propiedad privada, el Papa añade siempre, dice, y tiene que quedar, fijaros, y tiene que quedar algo para que el obrero pueda ahorrar. Porque el hecho de ahorrar es el hecho de la propiedad privada y el hecho también de la seguridad de la propia familia. Quiere decir, ¿qué es lo que nos sucede ahora? Nosotros, ¿cuál es la información que tenemos a veces en los periódicos? Dice, usted tiene su casa, pues mire, puede vivir en ella y nosotros se la compramos, no tiene ningún problema y tiene una gran riqueza. Con eso ya vemos con la propiedad privada garantiza nuestro bienestar, nuestro futuro y nuestra situación tal. Y entonces el Papa ahí filtra constantemente, porque defiende
al obrero como a nadie, lo defiende, lo trata de enganchar con la Iglesia, con la tradición, y lo defiende frente a todo. ¿Y cómo lo defiende? Pues precisamente lo defiende con el derecho natural, con los derechos propios de los obreros, poniéndole los derechos también a los trabajadores, que se pongan de acuerdo unos y otros, y hay una defensa constantemente, más aún, aunque critica al capital fuertemente, defiende el capital cuando tiene su función social y cuando está regulado, y defiende al obrero de una forma especial en cuanto a sueldo justo y en cuanto a formas de trabajo, a que no sea una jornada agotadora, a que se respete a las mujeres y a los niños, porque ahí lo tienen en cuenta, que no hagan el trabajo de los hombres, que las jornadas no sean abusivas, que el fin de que se les deje tiempo también para su vida espiritual, porque coge la Iglesia también como punto fundamental de esa situación. Pues bien, aquí los bienes son para todos, y de hecho, fijaros, el Papa y todo el planteamiento, la propiedad privada no se considera como un bien absoluto, no es un bien absoluto, es que sea intocable, no. La propiedad privada tiene que cumplir su misión, y es una misión normalmente social, y es una misión de cara al bien común. Y de hecho, pues vemos que los que tienen mucho dinero, al final, por una parte por los impuestos, y por otra parte también convierten en acción social precisamente como una máquina de eso. Pero el Papa lo que va más es a que haya más distribución de ese dinero en más gente, en vez de que se acumule tanto en pocas manos, que se reparta más y que cada uno se haga responsable de su propiedad, de su parte de su propiedad, que es la que le da su propia seguridad y la que le da continuidad a ese motor. Bien, los bienes son para todos. Es legítimo que los bienes tengan propietarios concretos. Claro, si no tienen propietarios concretos, los bienes no funcionan. El ser humano gestiona mejor lo que es suyo, que hemos dicho antes. Permite el ejercicio de virtudes como la previsión, la generosidad y la justicia. ¿Cómo entendemos esto? Permite el ejercicio de virtudes como la previsión, la generosidad y la justicia. Cuando uno trabaja para sí y crea su propia empresa o su propio dinero, pues lógicamente esa es una parte de su previsión para las necesidades que pueda tener personalmente o pueda tener la familia. Después, si genera ese dinero, él puede ser generoso con el dinero que gana con respecto a las personas que lo tienen. Por ejemplo, como situación moderna, pues está el Amancio, que está pues haciendo esas donaciones a los hospitales o con becas o tal, precisamente como una labor social. Él podría no hacerlo, pero lo hace, es verdad, puede hacerlo porque tiene eso, pero podría no hacerlo, porque es una cosa voluntaria, pero lo hace. Luego él está actuando de esa generosidad que él tiene para con los demás, de lo que él tiene y lo que puede dar. Es verdad que algunos le critican, o sea, aquí no se escapa nadie de la crítica. Algunos critican, claro, es mejor que le quites la empresa y que vaya a lo estatal, y entonces ya esté, así no tiene que dar nada. Entonces, cree usted su propia empresa, la trabaje, y cuando ha trabajado usted su propia empresa, la saca adelante y tal, ahora diga usted, páselo al Estado. No, es una opción, pero esa sería una opción libre de él, no sería una imposición, pero la crítica a veces es feroz con estas situaciones y tal. Pero él le permite ser generoso, y a ver, pues esa generosidad contribuye también a la justicia social. Esos los tres elementos él contribuye. La propiedad privada no es, os he dicho, no es absoluta. Claro que no es absoluta. Imaginemos que una persona, y eso lo ampara la Iglesia de una forma maravillosa, que una persona no tiene para comer, no tiene para vestir, y tiene que estirar de los bienes de los demás, como sea. Y de hecho, cuando esas situaciones se producen reales, la Iglesia no condena esa situación a la persona que en un momento determinado podría entenderse como un robo o como un aprovecharse de la propiedad de los demás. La Iglesia en necesidad no lo condena, lo cual quiere decir que la propiedad no es un bien absoluto, sino que es un bien para compartir, para que tenga una incidencia en la vida social y en la economía de las personas. ¿Entendéis? Esta es la gran función.
dice, la propiedad privada no es absoluta, pero sí natural y razonable, y debe cumplir una misión social, que es lo que estaba explicando. Ya más adelante, en el 29 de agosto de 1632, John Locke, que muere en 1704, a los 72 años, escribe un libro, Libertad y Trabajo, nos dice, el ser humano es propietario de sí mismo, y el trabajo, fijaros bien, el trabajo es una extensión de su propia persona. Cuanto más trabajo con algo, ese algo es suyo. La clara sí, yo como persona tengo unos derechos naturales y lo que yo hago es parte de lo que yo soy, forma parte lo integra lo que yo hago con la persona. Y efectivamente, cuando un Picasso te hace una obra de arte maravilloso, lo está integrando en su propia persona, y eso tiene un valor. Luego pero fijaros ya en el tiempo, ya en el 1632 ya ha pasado Santo Tomás y tal, y se sigue defendiendo de una forma clara la propiedad privada. Y aquí lo aclara, es un pensador importante inglés, aquí la aclara precisamente como extensión, como una continuidad, que no se separa del cuerpo, con algo que es tuyo, que lo tienes apretado. Y de hecho, cuando una persona hace una obra importante, porque es un genio, porque funciona muy bien y tal, esa obra importante es para él como si fuera su propia vida, como si fuera pues, no sé, como un hijo, como algo verdaderamente en propiedad. Y de hecho, bueno, fundamento ético. Este sentido de propiedad el Papa no lo puede hacer en la encíclica, ¿me entendéis? O sea, el sentido de propiedad el Papa lo mete en la encíclica constantemente, pero ya que lo estoy haciendo en plan monográfico, para que tengáis, porque la encíclica la tenemos ahí, pero lo que yo os estoy planteando no lo tenéis, ni se va a escribir en el boletín, ¿entendéis? Vale. Entonces, el fundamento ético, responsabilidad y dignidad y libertad. El fundamento ético permite la autonomía personal. Estamos en lo mismo, autonomía, tenemos nuestra autonomía, tenemos nuestra libertad, tenemos nuestra capacidad de acción, tenemos nuestra inteligencia y por lo tanto actuamos en consecuencia como personas autónomas. Protege, el fundamento ético, protege la dignidad humana que tiene capacidad de decidir. Es uno de los elementos que el Papa en la encíclica, y yo tengo ahí una hojita también de lo de la dignidad humana aparte, lo estará integrando constantemente. No entiende que nadie pueda abusar del hombre, no lo entiende. No entiende que a nadie quiera hacer esclavo al hombre, no entiende que a nadie lo quiera manipular, quiere que respete su libertad y eso estará infiltrado por todos los conceptos en lo que es música. Bien, entonces protege, el fundamento ético, protege la dignidad humana que tiene capacidad de decidir. Hace posible la responsabilidad moral, esto también es importante. Cuando tenemos una formación ética y moral, vemos que todo lo que tenemos tiene también una repercusión de cara al bien común y de cara a los demás, y tenemos una responsabilidad de cara a los demás. Lo hace posible la responsabilidad moral, que es administrar, compartir y cuidar. Esa responsabilidad moral es precisamente una responsabilidad que se hace de nuestra exigencia religiosa y moral, que el Evangelio nos lo planteará de una forma fuerte. Lo que hagáis con el pobre lo hacéis conmigo, lo que no lo hagáis no lo hacéis conmigo. Luego hay una responsabilidad de los que tienen, de los que gestionan, de compartir y de cuidar. Es precisamente por esta situación. Entonces la espada vaciada pues no tiene los mismos medios de economía o de desarrollo que tiene pues, la industria o la capital. Bueno, pues en esos sectores trabaja esa encíclica. Y después tenemos Centésimo Annus de Juan Pablo II, el 1 de mayo del 91. Esta encíclica se escribe en el centenario de la Renum Novarum, o sea, ha pasado 100 años, y entonces se escribe en esta encíclica como referencia precisamente a salvación social.
Aquí se produce la caída del comunismo en Europa del Este, 1989-1991. Si recordáis, aquí el Papa San Juan Pablo II, pienso que fue totalmente providencial. Y fue providencial, ¿por qué? Porque en la Guerra Fría hubo amenazas de haberse producido un conflicto que ya en ese momento se producían las armas poderosas, atómicas y tal, un conflicto que podía haber destruido la humanidad, o sea, como si se produce ahora el conflicto y emplean las armas que tienen, o sea, terminamos rápidamente. Bueno, bien, entonces se produce la caída del comunismo y el Papa, que es como un puente entre Rusia, Gorbachev, y que el presidente estaba arriba, no me acuerdo que estaba en el Estado Unidos, hay un puente, pero un puente muy poderoso. Y entonces le gana el pulso precisamente a Gorbachev, desaparece el imperio como tal, el imperio ruso, empieza a dar autonomía a las naciones que había anexionado y cambia la situación y evita realmente tal. Y entonces, ¿qué nos dice? La caída del comunismo tal. ¿Por qué se produce? Por la crisis del marxismo como sistema político, te lo dice el Juan Pablo II. Defiende los derechos de los trabajadores. El socialismo real fracasa porque niega la libertad, reduce al ser humano a un elemento del sistema económico, desconoce la dimensión espiritual de la persona, fijaros, que os estoy hablando. El error principal del marxismo es antropológico, una visión falsa del ser humano. Tiene una visión falsa del ser humano y esto explica, según el Papa, el colapso histórico del socialismo. Vale, entonces ahora ya con esto ya he terminado. Os hago este planteamiento. Fijaros, la encíclica del Papa, León XIII, que plantea ese sistema de justicia, de verdad y que lucha contra el comunismo. En principio parece como que no tenía nada que hacer, el comunismo se impone como una gran maquinaria, tal, y al final, después de pasar unos años, vemos como ese comunismo realmente cae precisamente por todo lo que hemos dicho antes, por la falta por no respetar la espiritualidad del ser humano, por la falta también de crecimiento económico, por una serie de razones que lleva como consecuencia precisamente el sistema, que el Papa dice que es un error antropológico y un error de no respetar la libertad del hombre. Bueno, yo creo que ya mirad, ¿verdad? Os he dicho, es que yo he hecho una elaboración, una gran síntesis. Sí, a ver, me he basado en la encíclica del Papa, pero he tratado de otra manera el tema, porque la encíclica del Papa la tenéis ahí siempre, ¿sabéis? Y eso la podéis leer cuando queráis, pero lo que yo he ido atrás y adelante, eso no os va a salir ahí. Si os sirve de algo, pues yo encantado, me he sentido muy a gusto con vosotros. La razón de mi presencia fundamentalmente ha sido Mercedes y Ana, que ha dicho cuando nos conocimos y después que el presidente había acogido con bondad que pudiese venir casi sin conocerme y siendo yo estoy en una parroquia de cura, sé que no es mucho, pero bueno, estoy trabajando siempre. Pues nada, Bueno, Padre Pascual, quiero agradecerle infinitamente porque ha hecho una exposición muy completa y sobre todo es que me ha revelado una cosa que tiene mucha importancia para la vida ascendente, que es la conexión de la propiedad privada con la dignidad del hombre, con la libertad y el bien común. Pero hablando del bien común, hay alguien que dice el dinero público no es de nadie. Y ahí aparece la avaricia, y yo creo que con la avaricia es el enemigo de la propiedad privada. Lo que está pasando, habría que hacer un estudio de ese vicio que no tiene límite, nunca satisface a la persona. Gente que acumula y acumula, pero nos has dado una misión que va en línea con la misión de vida ascendente, que es restituir la dignidad del hombre. Gracias, Padre. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Oye, yo quería saber si nos puede dar, o sea, pondremos tu
tu escrito en... Sí, se va a pasar. Yo he hecho... Sí. Esto me parece que se lo vais a pasar, digo yo. Tengo la presentación PowerPoint que la pondremos, pero tus notas si nos las dejas o tienes... ¿eh? A ver, todo el contenido, todo lo que eso está aquí en... Eso dejamos. Sí, no te preocupes, luego hablamos de eso. El PowerPoint es una cosa, pero lo que tienes que son diferentes. Sí, las dos cosas, no os preocupéis. Las notas son muy interesantes. Espera, oye, José Antonio, ¿tú quieres preguntar algo? Sí. ¿O decir algo? Sí. Por favor. Padre Pascual, me ha gustado la exposición. Muy un poquito de prisa por el tiempo, pero me ha gustado. Yo quería hacer una pregunta. No se te oye, ¿sabes? Oye, ¿por qué no vienes aquí? Ponte de pie y se oye mejor. Yo quería hacerle una pregunta que no sé si va muy bien, pero yo hablo con mucha gente y veo que el mundo católico cristiano está muy dividido en relación a la figura de Papa Francisco. Unos le ven como, unos le vemos como una persona amante de los pobres, bueno, entiendan. Sin embargo, hay mucha gente que suele coincidir con un espíritu ultracatólico que le ve como todo lo contrario. No digo que no ayudara a los pobres, no digo que piensen que no ayudaba a los pobres, pero le ven como, pues como usted ha dicho, como un comunista. Y yo quisiera saber un poco en el aspecto que usted ha comentado hoy, ¿cómo debemos de ver al Papa Francisco? Al Papa Francisco. Yo creo que Dios pone en cada momento al Papa, porque es un gran representante. Dios pone en cada momento a la persona que mejor puede servir a la Iglesia. Y el Papa es el gran representante de la Iglesia. Entonces, la verdad es que cada Papa tiene su idiosincrasia propia y tiene su modo. Ese modo de que el Papa es el modo, de alguna forma, que responde a lo que él ha vivido a lo largo de su vida, porque no olvidemos que lo que vive un hombre en un sitio determinado le condiciona después a la hora de tomar sus decisiones y de responder a la autoridad. Al Papa que tenemos actual, León XIV, pues le condiciona pues toda la vida espiritual como obispo que ha tenido. Es en el Perú, ¿no? En el Perú. Que ha tenido en el Perú. Y esa vida y la que ha vivido naciendo como migrante en Estados Unidos y todo eso de alguna forma forma el compendio cultural y espiritual de la persona, y a la vez tiene después una repercusión, la formación de la persona, los sitios donde ha estado tal, tiene una repercusión después en el desarrollo de su autoridad dentro de la Iglesia. El Papa Francisco ha estado más, porque los jesuitas tienen como dos aspectos importantes. Tienen un aspecto técnico de formación maravillosa a nivel de universidades. Yo lo he dicho Mercedes, yo estaba estudiando en comillas en Canto Blanco, y la verdad es que ha sido genial. O sea, la formación, los profesores, la profundidad, verdaderamente espectacular. Después yo he hecho licenciatura en la Complutense y nada que ver con la profundidad. O sea, yo he hecho la licenciatura en 2 ratos porque tenía la formación de comillas, ¿vale? Entonces tiene ese aspecto, y después tecnológico, y tiene el aspecto social. Y el aspecto social de los jesuitas es un aspecto muy comprometido con las personas, con los pobres, con las comunidades, que generó precisamente en Sudamérica la matanza de los jesuitas, tal, y esto. Incluso generó que el Papa San Juan Pablo II le llamara la atención al cardenal Arrupe, al director general de los jesuitas, el padre Arrupe, precisamente por esa labor comprometida social que desequilibraba la situación tan complicado, porque entrar en un terreno social, entrar en un terreno político, entrar tal, era un poco complicado. Pero el Papa Francisco vive esas realidades sociales,
y entonces la lleva muy dentro, y él lo que hace es defender al pobre, y de hecho ha hecho gestos maravillosos, pero claro, a la vez que defiendes al pobre y haces gestos maravillosos frente a la autoridad que tienes, que es muy grande, es una autoridad compartida por todos, y yo sin hacerle ninguna crítica, sí que he notado lagunas que yo no las he expresado, bueno, si las he expresado mejor en plan familiar tal, pero no eso, encontré lagunas, lógicamente, que me hubiese gustado que el Papa las hubiese tratado. De todas formas, las críticas vienen si estás conmigo o no estás conmigo, no con los deberes que tiene el Papa, ¿me entiendes? Y si no está, en principio, parece que está lejos del capitalismo, de los que tiene tal, parece que eso pues ya es un motivo de crítica, pero no responde realmente a la profundidad de lo que el Papa tiene un deber de atender a los más necesitados, y noto, y él lo ha hecho muy bien, pero noto lagunas en algunos aspectos que creo que podía haber abordado, pero tampoco quiero expresar yo pues esas lagunas, ¿me entiendes? Yo solo he notado que en el mundo muy ultracatólico no le ven las virtudes que vemos los que estamos... yo creo que ha visualizado a los pobres muy bien. Claro, es que... que... el mundo dentro de... Claro. Que como que recibe demasiadas críticas desde mi punto de vista. Las críticas vienen en el momento, mira, el momento que tocas la organización interna de la Iglesia y afecta a personas importantes, ya sabes que eres un punto de crítica feroz, porque descolocas a mucha gente que podía pensar otra cosa. Y el Papa, cuando en los años que ha estado y los primeros años, descolocó a mucha gente dentro del Vaticano, dentro de tal, dando otras perspectivas. Bueno, por ahí andan las cosas, pero claro, una autoridad que quiera poner las cosas en su sitio, pues a veces producen estas situaciones, ¿sabes? No... Por eso digo, habéis ido muy lejos a por mí, no sé si eso lo habéis pensado. Al fin del mundo. Sí. Bueno, un poco, ¿sabes? Pero que antes que a Francisco se le criticó a Benedicto y se criticó a Juan Pablo, y se criticó a San Pablo VI, en fin que... Yo he valorado mucho la dimensión que ha tenido con los pobres, que ha sido un compromiso realmente maravilloso, y bastantes cosas. Y he notado algunas lagunas en otras cosas, porque, claro, yo cuando estoy para todos, entonces no me puedo quedar en una parte más visible, tengo que dar visibilidad también a otras partes. Esta es la... ¿sabes? Bueno. Muy bien. Yo quería en primer lugar agradecer a Mercedes y a Ana Mari, que han sido las promotoras de esta... Bueno, y por supuesto a Jaime, que es una persona tan comprensiva y tan abierta que admite todas las ofertas, todas las colaboraciones positivas, ¿no? Creo que es un tema muy de actualidad y muy interesante en el momento sociopolítico que estamos viviendo. Vamos a ver, estamos percibiendo cómo se está pretendiendo desterrar la propiedad privada en nuestro país, concretamente. Sí. O sea, para mí el único informe, o casi el único informe económico serio que hay del país es el informe FOESA de Cáritas, y ahí lo analiza y lo expresa preciosamente. La clase media está comprimida como en un bocadillo a punto de desaparecer, pues como consecuencia de excesivos impuestos, en fin, y demás, ¿no? La clase obrera está volviendo a esa indefensión casi contemporánea con la situación que se describe en la encíclica, y bueno, crece el gran capitalismo con lo que la oligarquía, pues, y sin mucho esfuerzo, hemos quitado a Dios de la sociedad, sin mucho esfuerzo tenemos un sistema comunista implantado, como esto no se paralice, como ha ocurrido en otros países en Hispanoamérica, ¿no? Creo que es muy importante que seamos conscientes de esa situación, que la Iglesia también nos ayuda a verla. Esto está siendo, yo estoy interviniendo y yo lo seguía con la cabeza porque veía mentalmente el proceso, ¿no? Porque no solo es que se está empobreciendo a la sociedad en esa capacidad que tiene uno de generar recursos para sí, aunque luego tenga que compartirlos, ¿no? Sino que se está persiguiendo descaradamente al capital. Las críticas, por ejemplo, que se han hecho a nivel político de las donaciones de Amancio Ortega.
el desprecio, que no se admita, que no se recoja. Las críticas que se están haciendo a empresarios como el señor Rock, y que no tengo ni parentesco ni acciones con él, que bueno, está prosperando muchísimo, pero está invirtiendo, creando puestos de trabajo, que a decir de sus trabajadores, con los que tiene la oportunidad de hablar en varias ocasiones, son los el trabajador está mejor pagado de España. También es una forma de utilización social del capital, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia de que es muy oportuno hablar de esto, que estamos viviendo una situación que si no nos andamos listos. Y la Iglesia también tiene que estar un poco implicada. Yo soy Iglesia también, tengo la obligación de implicarme, pero manifestar de alguna manera las orientaciones que nos hagan ver lo que está ocurriendo, porque vamos al empobrecimiento seguro, al enfrentamiento de generaciones. Yo ya he escuchado en varios debates televisivos cómo se está enfrentando a los jóvenes con los jubilados, porque no hay derecho a que un jubilado gane una pensión digna mientras un trabajador no tiene el salario digno. Ya estamos buscando una tensión social, como otras muchas que se han inventado, ¿no? Pero para que la sociedad esté inquieta y para que las generaciones, en lugar de relacionarse, compensarse y ayudarse, porque esta generación que ahora tiene una pensión viene de un proceso personal, de situación complicada, de una posguerra, de una situación de recuperación económica que ha supuesto un gran esfuerzo, un gran ahorro, y están provocando esa tensión, y en lugar de centrar la atención en que hacen falta salarios más dignos para que la gente pueda vivir de su trabajo, la están centrando en enfrentarnos, o sea, en la descomposición social que ese enfrentamiento genera, ¿no? En cambio, los abuelos, las personas ya mayores, pero sobre todo los abuelos, están sustentando muchas familias. O sea, que decir, no, pues el sueldo que les corresponde por todo lo que han hecho y tal, pues que se lo disminuyan o que le quitan. Pero si las personas mayores, los abuelos, son los que más están colaborando precisamente con su propia familia. Pero en lugar de alabar eso, reconocerlo, además, fíjate, quieren enfrentarlos. En la encíclica, mira, si el Papa fue avanzado en esta situación, hay un punto donde pide al Estado que no cargue de impuestos, que además del sueldo que sea justo de tal, que no cargue de impuestos abusivos a los ciudadanos y tal. O sea que al 1 de enero, al 1 de enero se ha cumplido el número 100 de los impuestos que estamos sufriendo los españoles en los últimos años. Bueno, pues claro, pero de la que tenemos que abrir los ojos y ver que es un proceso lento, pero un proceso muy bien organizado. O sea, el ataque al capital que está cumpliendo una función social, fíjate que el empobrecimiento del trabajador. La primera revolución son 100 años. Entonces, poco a poco. No es muy oportuna la intervención así, porque nos puede abrir los ojos y el entendimiento a la realidad actual que está precisamente en lo que se está denunciando en esa encíclica, que estamos viviendo una realidad. Pero por eso es muy importante que conozcamos los documentos que hace la Iglesia. Porque la Iglesia responde generalmente a las inquietudes del momento, no a lo mejor en el momento preciso, porque tiene que dejarlo como madurar un poco, ¿no? Pero todas las encíclicas, no estas así, que son ya a nivel social, sino las de Autosí o las que hizo Ratzinger, que me parecen maravillosas, tienen una necesidad para la sociedad del momento. Muchas gracias. ¿Cómo me pides muy sano? Todos la doctrina social de la Iglesia es la desconocida. No, que le felicitamos porque ha estado usted muy bien. Nos ha hecho un escalafón de todo en general que ha sido, pues oye, nos llevamos una imagen estupenda. A ver, somos eslabones de la Iglesia y creo que la Iglesia debe de despertar. Porque yo cada vez cuanto más me estoy metida en la Iglesia digo, pero que la gran labor que está haciendo la Iglesia, y la gente lo desconoce. Sí. En las tertulias que habla Loli, ¿de qué hablan? Nada, de comunismo, de 4 milongas y de tal. Joroba, la Iglesia está cubriendo muchas necesidades, lo debe de saber. Nosotros somos miembros muy importantes que lo podemos expandir. La Iglesia no solamente cubre Cáritas, cubre las necesidades de muchísima gente, del mayor, de la soledad, de muchísimo. Y entre otras cosas, le ahorra al gobierno muchos miles de dinero con la enseñanza y con otras cosas. Pero hay cosas que no se pueden valorar. Es decir, lo que hace la Iglesia hay cosas que no se pueden ni medir ni pesar. Es
todo el aspecto caritativo, todo el aspecto de atención, todo eso no se puede medir. Y, eso, y si hay un problema en la iglesia que tal, pues enseguida lo sacan 20.000 años seguidos. Y hay 20.000 bienes y no los sacan, no los quieren reconocer, porque reconocer eso, pues eso es un poco ir en contra de lo que ellos hacen, vamos. Les pone en evidencia. De todos modos, la doctrina social de la Iglesia, que es la gran desconocida, hace unos días hablando con un franciscano, dice que en las parroquias ofrecen Biblia, liturgia, y ahí se apunta todo el mundo. Dice doctrina social de la Iglesia y no se apunta nadie. Pero es que si nos van a dar una doctrina social de la Iglesia que no entendemos, no nos gusta, pero si nos lo desmenuzan a un vocabulario maravilloso para poderlo entender, sí nos gusta. Yo, en ese sentido, tengo que decir, tuve párrocos hace 14 o 15 años que, organizando los equipos de Cáritas, había unas jornadas anuales específicas de la doctrina social de la Iglesia. Y mucha gente se pudo formar gracias a ese interés por determinados párrocos. Los equipos locales de Cáritas hacían una jornada en el de mayo completas dedicadas a la doctrina social de la Iglesia. José Antonio. Yo creo que la Iglesia, a nivel institucional, sí está reconocida como un bien, como que hace mucho bien social. Cáritas, Manos Unidas, etcétera. Pero un lunes al mes nos reunimos, no demasiadas personas, y tomamos un café donde alguien habla sobre el trabajo decente, sobre el informe de Samo Murrar, que participa Cáritas, y cada uno da su opinión. El otro día dijo una persona, que no es sacerdote, es muy comprometido con la Iglesia, no sacerdote, que si bien la Iglesia a nivel institucional sí está reconocida como un gran bien social, que hace buenas obras, sin embargo, a él le llamaba la atención que los cristianos a nivel particular no estuviéramos comprometidos con esa labor. Es decir, el cristiano no da... Yo personalmente, cuando leo el Evangelio y hablan del abandono, que no es suficiente el 80%, el corazón me da la vuelta. Porque yo soy de los que no da el 100%, y hasta me confieso de ello. ¿De acuerdo? Pero sí es verdad que a nivel particular parece que los cristianos, no digo que no hagamos donativos, pero no damos ese escalón de un poquito de abandono. Por un lado. Pero por otro lado, la doctrina social de la Iglesia está muy bien, y hay que hacerla, y hay que colaborar con los más pobres. Pero tampoco olvidemos la otra parte. Es decir, si la Iglesia solo se dedica a la doctrina social, vamos a perder la identidad espiritual y religiosa. Es decir, no va por ahí. Hay que visualizar las dos cosas. La doctrina social de la Iglesia es la praxis, la práctica de la vida espiritual. Es decir, tú tienes una vida espiritual, contra más fuerte la tengas y contra más grande sea, más vas a plasmar en la realidad de la vida práctica en las personas. Eso va en beneficio de las personas. Y esta es ¿por qué le viene la preocupación al Papa de hacer esta encíclica? Porque tiene que responder a esa situación social que verdaderamente es convulsa y que está destrozando a la humanidad, y se pone al frente de esa situación. Es decir, la doctrina social de la Iglesia es la plasmación del compromiso que tiene la Iglesia, que tenemos con el ser humano, con tu género. Esa es la plasmación, hay una parte. Pero la última parte que usted ha hablado es la que hay que decir por qué. Porque somos hijos de Dios, porque reconocemos a Dios. Es decir, también hay que dejar claro por qué lo hacemos. Es que ese es el fundamento, ya lo he dicho. El fundamento de toda la dignidad y toda la grandeza del hombre viene precisamente en nuestra condición de ser hijos de Dios, que nos hace el mismo Dios que viene a este mundo, y de habernos hecho a imagen y semejanza de Dios. Y partiendo de ahí desemboca todo lo demás. Ese es como el tronco necesario de nuestra vida espiritual y nuestra vida de fe para aterrizar y para ayudar a la dimensión humana de las personas. De acuerdo. Bueno, yo quería decir una cosita. Yo he estado trabajando toda la vida, pero cuando yo empecé a trabajar, mi padre me dijo una máxima. Cuando tú quieras ganar un duro en una empresa, que el empresario te pague un duro, tú tendrás que ganar dos, uno para ti y otro para el empresario. Claro. Si tú no das a ganar con tu trabajo, no eres capaz de hacer una producción que sea rentable, nunca ni serás nada,
y argumentarse al protestante. Totalmente. Un consejo bonito. Esos son los deberes del trabajador y los deberes del empresario. El deber del empresario es cumplir con el contrato, dándole el sueldo que le corresponde y respetando las condiciones de trabajo dignas. Y el deber del obrero es realmente cumplir con sus deberes de trabajo para que produzca en esa fábrica donde trabaja. Punto. Y el Papa lo aborda, es genial. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Quiero decir que en muchas reuniones estamos fomentando el sentido de pertenencia a la Iglesia, al movimiento, y es lo que decía José Antonio. Hay que ver a la gente participar y apoyar la institución en la que estás a gusto y que te acoge. Hay que saber pertenecer y ser responsable. Bueno, yo creo que debemos...